Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor amado, en esta preciosa hora, Jesús, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Dios eterno, y por cada uno, Señor, de mis hermanos que están viendo y escuchando, Señor, en este momento, Señor, que se están conectando, Padre amado, para escuchar tu palabra, oh Dios eterno. En este momento te doy gracias a ti, Señor, porque eres tú que nos das la vida, Señor, y este momento tan especial de compartir con cada uno de mis hermanos. Gracias te doy a ti, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, y tú bendices a cada uno de mis hermanos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, a los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, a los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, a los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo Jesús. Para mí es un honor de estar nuevamente con cada uno de ustedes. Ustedes que están siempre atentos de recibir y escuchar la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que nos están viendo, donde quiera que están viendo y escuchando esta palabra de Dios que hoy será predicada en este momento, en esta hora, dependiendo del momento que usted está viendo, querido hermano en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos viene a hablar sobre un paralítico, que el Señor sana a un paralítico. Nos dice la palabra de Dios que está tomada en San Marcos capítulo 2 y versículo 1 en adelante. Veamos la palabra de Dios que nos dice en este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? ¿Realmente se burla de Dios? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Que es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados? O decir: levántate, toma tu camilla y anda. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos dice:
que en Cafarnaúm había un paralítico. Un paralítico, una persona que estaba totalmente paralizado, que no se podía mover. Pero también nos dice la palabra de Dios que habían 4 personas más. 4 personas más que le estaban ayudando, porque cuando corrió la noticia, nos dice la palabra de Dios, que Jesús estaba en un tal lugar, en un tal casa, estaba reunido. Pero en aquella casa había tanta gente que estaba lleno, y no solo adentro, sino todo afuera, en la puerta, en las ventanas, queridos hermanos. Tanta gente que venía al Señor para ver, para escucharnos, dice la palabra de Dios, que Jesús estaba ahí predicando en aquel lugar, en aquella casa. Pues bien, nos dice la palabra de Dios, entonces en aquel lugar, en aquella casa, 4 hombres trajeron a un paralítico. Un paralítico no podía caminar. Lo traían a él en su camilla. No podía moverse. Se necesitaba de alguien más. Dice, un paralítico dependía de otra persona o de alguien más que le ayudara. Habían 4 personas que llevaban a este paralítico. El mensaje de Dios es muy clara en este momento para cada uno de nosotros. ¿Quién somos nosotros? Probablemente somos aquel paralítico, o somos esos 4 personas que llevan, que ayudan, que están ahí sirviendo, olvidándose de sí mismo. Porque yo me imagino que esos 4 personas también tenían problemas, también tenían necesidad. Pero llegando a los pies de Jesús, ellos presentaron al paralítico. Se lo olvidaron de sí mismo, de ellos. Ahora llevaron al paralítico para ser sanado, queridos hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos acaso esos 4 personas que buscaron toda la forma para poder llegar donde Jesús estaba en aquella casa? Nos dice la palabra de Dios. Me imagino yo que ellos llevaban cargado al paralítico y estaban rondeando la casa. A lo mejor dieron vueltas, ver en dónde entrar y cuál ventana estaba vacío. Pero todo estaba lleno de tanta gente, de una multitud, nos dice la palabra de Dios. Queridos hermanos, a pesar que había tanta gente en aquel lugar, esos 4 hombres hicieron todo lo posible. Nos dice la palabra de Dios, dice que subieron y hicieron un agujero en el techo. Y de ese agujero bajaron al paralítico al llegar donde Jesús está. Tremendo era la fe de aquellas personas. Imagínense, queridos hermanos, hacer un agujero. Imagínense tomar esa decisión de subir. Y luego hay que abrir y otra vez más descender esa persona que estaba en la camilla, el paralítico tendido, que no podía hacer, mover, caminar. Ellos lo llevaban. Pero aquí nos dice la palabra de Dios, mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaba tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: hijo, se te perdonan tus pecados. La fe de esos 4 hombres.
porque hicieron todo lo imposible para llegar donde estaba Jesús. Pasaron las barreras, tuvieron que hacer un agujero en el techo, queridos hermanos. Me imagino yo el dueño de la casa que diría en aquel entonces. Pero la fe de aquellos 4 hombres eran tan grande que ellos no importaba qué barrera tenían que pasar, pero el objetivo de ellos es llevar al paralítico que fuera sanado. Pero me llama mucha la atención cuando nos dice la palabra de Dios que cuando Jesús vio y le dijo al paralítico, al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: hijo, se te perdonan tus pecados. ¿Por qué tus pecados? Si el paralítico no podía caminar, no podía perseverar. Él necesitaba ser sanado corporalmente, físicamente, pero el Señor nos dice aquí en su palabra y le dijo: tus pecados se te perdonan, tus pecados, dice la palabra de Dios. Porque es necesario sanarnos primeramente interiormente. Es necesario, queridos hermanos, sanarnos desde lo más profundo de nuestro corazón para que nosotros seamos sanados completamente, físicamente. Es necesario que nosotros seamos sanados interiormente para que nosotros podamos sanar físicamente, queridos hermanos. Así nos dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: hijo, se te perdonan tus pecados. Porque muchas veces la enfermedad que se nos nota por fuera, estamos sufriendo por algo, porque hay algo en nuestro interior que necesita ser sanado. A veces llevamos pecado dentro de nosotros que nos tiene oprimido, entonces estamos paralizados por el pecado. No tenemos fe, nos hace falta la fe, estamos totalmente paralizados ante una situación o ante el pecado, queridos hermanos. Y hoy nos dice la palabra de Dios que el Señor busca que nosotros seamos sanados interiormente nuestro espíritu. Y este momento es un momento, querido hermano, de reflexionar la bendita y poderosa palabra de Dios. Es necesario ser sanado primero espiritualmente, porque después nos dice la palabra de Dios, Jesús le dijo al paralítico: levántate y toma tu camilla, vete para tu casa. Queridos hermanos, la palabra de Dios es tan grande. La palabra de Dios tiene un propósito en nuestra vida. Jesús nos da la libertad, el propósito de vivir. Si estamos paralizados en el pecado y que no podemos avanzar y no estamos perseverando, hoy la palabra de Dios viene a desatarnos, viene hoy a liberarnos y que nosotros podemos caminar y perseverar en las cosas de Dios. Este paralítico fue sanado. Primeramente fue sanado espiritualmente. Para que nosotros vamos a sanar físicamente, es necesario sanar espiritualmente. ¿Qué es lo que llevamos adentro? Llevamos el odio por dentro, llevamos algo que nos afecta por dentro, no queremos perdonar o no queremos pedir perdón. Y eso nos ha afectado, por eso nos tiene enfermos. Pero hoy la palabra de Dios es grande en su misericordia. Dios es grande en su misericordia que nos está esperando con sus brazos abiertos, queridos hermanos.
Pero también Dios también nos habla de ayudar a los demás, de ayudar a aquel que está necesitado, aquel que necesita de nuestra ayuda, de una oración, de traerlos a los pies de Dios. Porque así nos dice la palabra de Dios. Esos 4 hombres que trajeron al paralítico, se lo olvidaron de sí mismo, dejaron todas sus cosas en un lado para traer a este paralítico a los pies de Jesús. ¿Por qué nada más hubo 4 hombres? ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que en esa casa había tanta gente, nos dice la palabra de Dios. Había una multitud de personas que no podían ellos atravesar, y eran nada más 4 hombres que le estaban ayudando a ese paralítico. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a ayudar, porque no todos piensan en alguien más, de ayudar a alguien más. Hoy en día, queridos hermanos, uno está metido en lo suyo, está preocupado de uno mismo. No estamos pensando al prójimo, no ayudamos a veces al prójimo. Y hoy la palabra de Dios viene a refrescar nuestra mente, a decir que es necesario ayudar a las personas que están pasando un momento difícil. Esas 4 personas llevaron al paralítico a los pies de Jesús. Y allí fue sanado, allí fue liberado. Nos dice la palabra de Dios que el paralítico salió allí caminando, cargando su camilla. Hoy, queridos hermanos, nosotros, después de escuchar esta palabra de Dios, después de recibir esta palabra de Dios, vamos a salir libres, vamos a estar libres, porque la palabra de Dios ha venido a liberarnos. La palabra de Dios tiene poder en nuestra vida. Hoy todo lo que nos tenía atado, hoy todas las cadenas del mal serán rotas con la fuerza de la palabra de Dios. Lo pongamos en las manos de Dios. Si nosotros somos como el paralítico, decimos hoy al Señor que aquí estamos, decimos al Señor que no podemos más, necesitamos. Tal vez estamos como aquella persona, como otro paralítico que llevaban 38 años enfermo, que nadie le ayudaba, que nadie podía ayudar a esta persona. Pero nos dice la palabra de Dios, cuando Jesús llegó y le preguntó: ¿qué necesitas? Y la persona empieza a contar, querido hermano, la situación que estaba viviendo. Nos dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 5 y versículo 5. Dice así, vamos a leer la palabra de Dios. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido, y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿quieres sanar? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta a la piscina cuando se agite el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Palabra del Señor. Aquí nos muestra, querido hermano, que este paralítico nadie lo ayudaba. Nadie lo ayudaba de meter en la piscina, nos dice la palabra de Dios, para ser sanado. Hoy, yo no sé quién eres. No sé si eres esa persona que te están apoyando. Hay personas que te están diciendo: queridos hermanos, vamos a la iglesia, persevera, te están animando. ¿O eres acaso que no recibes esa ayuda de alguien, de un familiar, de los hermanos de la iglesia? Pero hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros: había un hombre que tenía 38 años paralizado,
que no podía hacer nada, no podía avanzar, no podía perseverar y estar en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy Dios nos llama. Hoy Dios nos dice, ¿quieres sanar? Te dice a ti personalmente, ¿tú quieres sanar? ¿Quieres que tu familia sea sanado? ¿Quieres que tu matrimonio sea sanado? Si hoy quieres, queridos hermanos, hoy el Señor obrará en tu vida, pero tienes que creer, tienes que tener fe en la palabra de Dios, porque hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, tú quieres ser sanado, y no importa cuántos años llevamos, y no importa cuántos años estamos paralizados ante una situación, pero hoy el Señor en su bendita palabra, queridos hermanos, nos viene a dar esa libertad, nos viene a sanar. Vamos a poner hoy en las manos de Dios. El Señor te hace esa pregunta, ¿quieres ser sanado? Si tú quieres ser sanado, queridos hermanos, vamos a dejar de ser esclavo del pecado. Es el momento hoy. Si nosotros estamos esclavizados en el pecado, hoy le decimos a Dios, yo quiero ser sanado, te entrego todo, aquí estoy, Señor, porque nadie más lo hará por ti. Eres tú que tomas esta decisión y lo pones en la mano de Dios, en la mano del que todo lo puede, en la mano del Rey de Reyes, Señor de Señores y Doctor de Doctores. Jesús ha venido a sanarnos, Jesús ha venido a liberarnos, queridos hermanos. Hoy pon tu enfermedad en las manos de Dios. Tal vez estamos enfermos espiritualmente, en la fe no tenemos fe, pero hoy el Señor, vamos a decir como dijeron los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Señor, aquí estoy, quiero servir, pero como estamos atados en el pecado no podemos servir, pero hoy vamos a poner en la mano de Dios. Querido hermano, querido joven, usted que está escuchando este mensaje de parte de Dios, vamos a inclinar nuestro rostro, queridos hermanos, en este momento. Vamos a poner nuestra necesidad en las manos de Dios Todopoderoso. Padre amado, hoy en este momento, Jesús, en esta preciosa hora, Señor amado, te pido, Jesús, por aquellos, Padre amado, aquellos hermanos, Señor, que están viendo tus hijos, Señor, en este momento, que puedan recibir, Señor, lo que ellos anhelan en su corazón, que puedan recibir esa sanación, Padre Santo, en su vida, en su familia, en su matrimonio, Jesús. Hoy el poder de tu palabra, Señor amado, pueda llegar donde ellos están en este momento. Hoy tu palabra, Señor, ha venido a restaurar. Hoy tu palabra ha venido a darnos vida, Señor amado. Y te pido, Señor, por tus hijos que están viendo, que están recibiendo y que están siempre atentos de recibir y escucharte, Señor amado, en este momento. En cualquier parte del mundo, en cualquier país, Señor. Te pido por aquellos que sufren. Te pido por aquellos que están paralizados, Señor, ante una situación. Pero hoy ellos ponen, Señor, en tus manos toda situación de su vida. Hoy ellos ponen, Señor, toda enfermedad. Y no importa, nos dice tu palabra, cuánto tiempo llevan, Señor, tal vez con una enfermedad. Cuánto tiempo tal vez llevan luchando con una situación en la vida. Pero hoy tu palabra nos dice, o tú nos preguntas, ¿quieres ser sanado? Padre amado, respondemos como respondió este paralítico. Si queremos, Señor, ser sanados. Tus hijos, Padre amado, quieren ser sanados, Señor amado. Tal vez de las drogas, Padre Santo, de cualquier vicio, Señor. Solo tú conoces cada corazón y cada mente. Pero hoy, en el nombre de tu Hijo amado, Dios eterno, obras en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias te damos a ti, Padre.
Gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo. Eres Dios Todopoderoso, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.